Hare Krishna, muy buenos días a todos. Estamos aquí en Radha Govinda Mandir, en nuestra clase matutina de Bhagavatam. Y ahora vamos a tener realmente una lectura. Vamos a leer un texto del Bhagavatam muy interesante y vamos a comentarlo leyendo un, un artículo, un ensayo de un fenómeno que se ve mucho en el movimiento actualmente. Digo, se ve en las redes sociales cuando uno toca el tema del movimiento. Sí, vamos a leer el Bhagavatam, ese texto, y ahorita vamos a leer el artículo que fue escrito como una respuesta a una persona que usaba una plataforma académica, aunque él no tiene títulos académicos, pero es una persona que trabajó en el BBT de Europa Oriental y que ahora pues dice ahí que vive en Estados Unidos, pero disfraza su cara y hace blasfemias muy feas contra ISKCON, Srila Prabhupada y en sí, todo eso. Pero hay un fenómeno interesantísimo, digno de estudiar de este problema. Vamos a ver el Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 4.3.21. Quien se deja llevar por el ego falso y por lo tanto siempre afligido, tanto mental como sensualmente, no puede tolerar la opulencia de las personas autorrealizadas. Incapaz de elevarse al nivel de la autorrealización, envidia a esas personas tanto como los demonios envidian a la suprema personalidad de Dios. Esto dice Sukadeva Goswami. Y aquí vemos una imagen interesante, la voy a ampliar para que la vean ustedes, una imagen. Aquí se ve una imagen que ejemplifica esto. ¿Verdad? Dice, odiemos a los líderes, demanda una demanda millonaria por las propiedades, retiro de odio contra el GBC, ayahuasca, cannabis y un pollo así, o sea, porque es miedoso, tras una computadora mandando solo cosas, ¿verdad? Y es muy simbólico esta persona que ven aquí, representa a cierta persona muy famosa en el movimiento, bueno, que es desecho de subproducto de ISKCON. Yo creo que quien ya sabe gente quién es, que ha inventado cosas así tenebrosas hacia las figuras de autoridad, como que, que los discípulos de Prabhupada envenenaron a Prabhupada y ha falsificado datos. Incluso esta persona vive en Fiji porque esta persona se le descubrió haciendo falsos testimonios ante juramento en la corte, en el caso de Robin George, y ha falsificado datos para decir que Srila Prabhupada fue envenenado, que Srila Prabhupada no dejó maestros espirituales. Él fue el que inventó toda esa ideología, toda esa mitología. Así, son personas muy difíciles. Vamos a ver por qué pasa esto. Vamos a leer. La apostasía. Creadores de historias de odio y constructores delirantes contra la fe que nunca tuvieron. En los pseudo seguidores de Krishna apóstatas. Por su servidor, Horacio Francisco Arganis, PhD, o sea, doctorado. Y este artículo lo escribí como científico social que gracias a Krishna nos permitió tener esa facilidad, y también como un Vaishnava devoto. El ástrago, resumen. El sociólogo Max Weber, fue uno de los primeros en estudiar sociológicamente el crecimiento de los movimientos religiosos, considerando sus fases históricas.
Es interesante observar que existe un fenómeno diverso que ocurre en el desarrollo y crecimiento de todas las religiones, al igual que el surgimiento de santos ejemplares, así como el de personas que sucumben a las tentaciones. Vamos a poner otra vez en 100. Muy bien. Bueno, como quiera tiene uno que ya me di cuenta, como quiera tiene uno que dejar la imagen del inicio, quería mantenerla, pero así se ve mejor. Muy bien. Como sucede, así como las personas que sucumben a las tentaciones del mundo y caen en graves faltas morales, como sucede en todas las profesiones y vocaciones. Aquí estudiaremos otra singularidad que inevitablemente ocurre, la apostasía. Por lo tanto, el propósito de este artículo es mostrar un breve esquema del fenómeno psicosocial. Así como Cristo es para 2.700 millones de cristianos, a 2.700.000.000, o Buda para casi, de hecho si incluimos a los chinos, serían como 1.500 millones de budistas. Si son los puros budistas, son como 500 millones. Chinos porque mezclan. Krishna, nombre completo, Vasudeva Krishna, es para casi 1.700, de hecho ahorita chequé es 1.200, la más exacta, millones de hinduistas. No solo en la India, sino en todo el mundo. Hoy en día, los seguidores de Krishna están en todos los países del planeta. Nos sentimos tentados a sugerir que ninguna otra celebridad ha dejado una huella tan profunda en la India, en todos los ámbitos de la cultura: filosofía, historia, arte, arquitectura, danza, música, literatura, etcétera, como la de Krishna, como la encarnación de Krishna, superando incluso a avataras anteriores como Ramachandra. Y no solo para los hindúes, sino también para muchos eruditos occidentales que han elogiado su obra, como el Bhagavad Gita, los Puranas, como el Harivansa, el Vishnu, el Srimad Bhagavatam y el Mahabharata, etc. Los Kavyas, en fin. La historicidad divina de Sri Krishna es un factor determinante, no solo en la sabiduría de la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sino también en toda la India o la tradición védica, quien fue una persona histórica real y paralelamente la divinidad encarnada como un ser humano. En la New Enciclopedia Británica se declaró Vasudeva Krishna, un príncipe Brisni que presumiblemente fue también un líder religioso, elevado a la divinidad en el siglo V a.C., volumen 7, Micropedia, 1904, página 7. El doctor J. Hopkins en 1978 afirmó: desde un punto de vista estrictamente académico histórico, el Krishna que aparece en el Bhagavad Gita es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y auriga de Arjuna. Hawking, 1978, etcétera, y otros. O sea que hay en la tesis doctoral pusimos 3, 4 páginas, no, 5 páginas como 4 páginas de autores y enciclopedias de este siglo XX, autores académicos que afirman la historicidad de Krishna. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, conocida coloquialmente como el movimiento Hare Krishna o Hare Krishnas, es un trasplante de la escuela teológica filosófica de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnava. El ISKCON Sangha es una rama o orden fundada en 1966 en la ciudad de Nueva York por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador, acharya fundador o máximo maestro espiritual, abad de la hermandad. Su sistema filosófico y creencias centrales se basan en las escrituras védicas, en particular el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y los demás textos teológicos, y la tradición Gaudiya Vaishnava, que ha tenido millones de seguidores en la India desde finales del siglo XV. Sí, o sea, aquí estaba en inglés y lo puse al español con el traductor, por eso hay que pulir esta traducción.
Esta orden cuenta actualmente con alrededor de 700 templos de Radha Krishna en el mundo, ashram, granjas, 3 universidades y una gran congregación de devotos hindúes y occidentales, entre ellos grandes celebridades del mundo artístico, profesional y empresarial. De hecho, sus templos son grandes santuarios para la diáspora hindú y la población mundial, como el Bhaktivedanta Manor en el Reino Unido, que recibe decenas de miles de hindúes cada semana y aún más en sus festividades. Su expansión más rápida en membresía tuvo lugar entre 1980 y 1990 en todo el planeta. Para comprender mejor el surgimiento histórico de ISKCON desde una perspectiva antropológica, se observa su estrecha correspondencia con el modelo de Anthony Walsh del movimiento de revitalización. Esta era la situación a finales de la década de 1960 y principios de los 70, cuando se formó una contracultura en los Estados Unidos y Europa Occidental. Estas condiciones son óptimas para la formación de movimientos de revitalización y puede surgir o no dependiendo de la aparición de un líder o profeta carismático. A.C. Bhaktivedanta Swami llegó a Estados Unidos en ese momento. Aunque desconocía personalmente esas condiciones, aportó el liderazgo y la dirección carismáticos en torno a los cuales se formó una nueva cultura y sociedad, ISKCON. Por lo tanto, ISKCON es un movimiento de revitalización clásico en el contexto estadounidense. Así fue también con la iglesia cristiana primitiva, así como las primeras formas de budismo e islam. Cita de Brooks, el doctor Brooks, aquí está, en el 95. El sociólogo Max Weber fue uno de los primeros en estudiar sociológicamente el crecimiento de los movimientos religiosos, considerando sus facetas históricas. Es interesante observar que existe un fenómeno diverso en el desarrollo y crecimiento de todas las religiones, como el surgimiento de santos ejemplares, así como las personas que sucumben. Personas que sucumben a las tentaciones del mundo y caen en graves faltas morales, como sucede en todas las profesiones y vocaciones. Aquí estudiaremos otra singularidad que inevitablemente ocurre, la apostasía. Por lo tanto, el propósito de este artículo es mostrar un breve esquema del fenómeno psicosocial. Apostasía, apóstesi, griego, apostasía, una diserción o una revuelta. Es la desafiliación formal, el abandono o la renuncia a una religión por parte de una persona. También puede definirse en el contexto más amplio de la adopción de una opinión contraria a las creencias previas. Quien emprende la apostasía se conoce como apóstata. Emprender la apostasía se llama apostatizar o apostatizar, también escrito apostaxing en inglés. El término apostasía es utilizado por los sociólogos para referirse a la renuncia y crítica u oposición a la religión anterior de una persona. Ocasionalmente el término también se utiliza metafóricamente para referirse a la renuncia a una creencia o causa no religiosa, como un partido político, un grupo de expertos o un equipo deportivo. La apostasía generalmente no es una autodefinición, o sea, el apóstata nunca va a decir que es apóstata. Pocos excreyentes se consideran apóstatas, pero por el contrario, los apóstatas creían que tenían la verdad absoluta. De nuevo, expulsan la doctrina religiosa y la atacan obsesivamente y por cualquier medio de comunicación. El papel de los haters o los que odian. Los exmiembros apóstatas han sido ampliamente estudiados por los científicos sociales. En ocasiones, estos individuos se convierten en críticos públicos y abiertos de los grupos que abandonan. Sus motivaciones, el papel que desempeñan en el movimiento anticultos o antisectas, similar
al radicalismo, la validez de su testimonio y el tipo de narrativas que construyen son controvertidos. Algunos académicos como David E. Brunling, Anson Chup y Brian R. Wilson han cuestionado la validez de los testimonios presentados por estos exmiembros críticos. Wilson analiza el uso de la historia de la atrocidad que el apóstata ensaya para explicar cómo, mediante manipulación, coerción, engaño, fue reclutado por un grupo que ahora condena, con su discurso retórico pirrónico o hipercrítico que adoptan. El sociólogo Lonnie D. Claver, profesor de la Universidad Metodista del Sur, compara la dinámica del apóstata en la separación de un grupo a la separación de un grupo religioso. Una vez amado con un divorcio lleno de amarguras. Del grupo religioso una vez amado con un divorcio lleno de amarguras. O sea que el doctor Claver ha comparado que es semejante el fenómeno a alguien que era así, que se consagró una religión, cuando se vuelve antagónico a ella, se vuelve así como alguien que se divorcia, de una manera amargosa, ¿no? Siguen así, ¿no? Tanto el matrimonio como la religión exigen un alto grado de compromiso e implicación. Cuanto mayor es la implicación, más traumática es la ruptura. Cuanto más dura el compromiso, más urgente es la necesidad de culpar al otro por el fracaso de la relación. Cita de Claver de 1995. O sea que una persona que se entrega así, por ejemplo, a una religión, en este caso a Krishna, y de repente se vuelve cae o lo que sea, entonces tiene así una situación, se pone antagónico y empieza a atacar, así como una persona que se divorcia de una manera, un divorcio amargo, no un divorcio educado. Así que hay un divorcio consensual, respetuoso, no un momento de odio. Es así. Por eso las ciencias sociales y jurídicas no admiten esos testimonios de esa gente, son muy exagerados. Stuart R. Wright, sociólogo estadounidense, afirma que la apostasía es un fenómeno único y un tipo distinto de diserción religiosa en el que el apóstata es un desertor, que se alinea con una coalición opositora o un esfuerzo para ampliar la disputa y adopta actividades públicas de reivindicación para atacar su antiguo grupo. Wright, 1988, 1988. O sea que eso lo ha citado en 3 fuentes, el doctor Wright. Brian R. Wilson, sociólogo de la Universidad de Oxford, afirma que los apóstatas de los movimientos religiosos generalmente necesitan autojustificarse, buscando reconstruir su pasado y excusar sus antiguas afiliaciones, mientras culpan a quienes antes eran sus colaboradores más cercanos. Wilson, por lo tanto, cuestiona la fiabilidad del testimonio del apóstata al afirmar que siempre es ser visto como alguien cuya historia personal lo predispone a sesgar con respecto a su compromiso religioso previo y sus afiliaciones. Debe surgir la sospecha de que actúa por una motivación personal para reivindicarse y recuperar su autoestima, al mostrarse primero como víctima y después como cruzado redimido. Wilson 4. El sociólogo Stuart Wright explora la distinción entre la narrativa apóstata y el rol del apóstata, afirmando que la primera sigue un patrón predecible, en el que el apóstata utiliza una narrativa de cautiverio, que enfatiza la manipulación, la trampa de ser víctima de prácticas y creencias sectarias siniestras. Estas narrativas justifican el tema del rescate de rehenes, en el que las sectas se comparan con campos de prisioneros de guerra y la deprogramación con heroicos esfuerzos de rescate de rehenes. También distinguen entre abandonadores y apóstatas, afirmando que a pesar de que la literatura popular y los escabrosos relatos mediáticos sobre historias de ex-sectarios rescatados o en recuperación, los estudios empíricos de los desertores, incluso de los nuevos movimientos religiosos, generalmente indican respuestas favorables, comprensivas, como mínimo mixtas hacia su antiguo grupo. Es la cita del Dr. Wright de 98. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya los estudios, mucha gente que deja, por ejemplo, un grupo religioso,
Por lo general, son personas que dicen, no, yo estuve, pasé muy bien, o bueno, tuve buena experiencia, algunas no fueron muy bien, pero los que ya son así, son la cantidad mínima de los que son apostas, que se vuelven odiosos, así que están atacando. Masivo Introvigné en su obra de Ruptores. Los apóstatas y los abandonados ordinarios tienen diferentes tipos de narrativas construidas, tres tipos de narrativas construidas por apóstatas de movimientos religiosos. Las narrativas del tipo A caracterizan el proceso de salida como una deserción, en la que la organización y los miembros negocian un proceso de salida con el objetivo de minimizar el daño entre ambas partes. O sea que hay personas que salen y negocian, ¿no? Que no, usted no me moleste, yo no los molesto, vamos a negociar, ¿no? Denme un dinero porque yo trabajé y yo no voy a hacer mala fe, ¿no? Hay una comunicación. Las narrativas de tipo 2 implican un grado mínimo de negociación entre el miembro que se va, la organización que pretende abandonar y el entorno a la ciudad en general, lo que implica que el apóstata común no guarda un profundo sentimiento y respeto a su experiencia pasada. En el grupo puede haber comentarios sobre las características o deficiencias más negativas de la organización, el tiempo que reconocen que hubo, al tiempo que reconocen que hubo algo positivo en esa experiencia. ¿Sí? Y la narrativa de tipo 3 se caracteriza por el cambio drástico de lealtades del exmiembro y su conversión a un enemigo profesional de la organización que ha abandonado. Esos apóstatas a menudo se unen a una coalición opositora que lucha contra la organización, a menudo alegando victimización. Introvigné argumenta que los apóstatas que profesan narrativas de tipo 2 prevalecen entre los miembros salientes de grupos o organizaciones controvertidas, mientras que los apóstatas que profesan narrativas de tipo 3 son una minoría vociferante. Introvigné, 1998. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en ISKCON se puede ver que hay grupos, hay gente, sí, pero no son tan activos. Hay páginas de gente que no, yo estuve en la secta y así, ¿no? Que vociferan así atacando el movimiento, están ataque y ataque, ¿no? Y para ello se juntan con grupos que son antagónicos al movimiento, como los grupos anticultos, que se llaman, es el nombre científico en los estudios sociales de religión, científicos sociales de religión, cults. Y la palabra secta es una adaptación católica, porque como el catolicismo en el lenguaje español es la religión mayoritaria, utilizaron esa palabra como sinónimo lo que es cult en inglés, que es otro fenómeno, ya que secta es otra cosa, ¿no? Es un grupo, así como una orden monástica muy estricto, eso es otro rollo, hablando en sociología y religión. En cambio, cult es eso, ¿no? Un grupo así, falso, inventado, y que tiene características propias, ¿no? Un líder que lo consideran Dios, etcétera, que no tiene de una tradición que lo respalde, o una tradición que lo respalde, pero el líder que es el nuevo Cristo, tiene una cosa muy falsa. Y estos cometen suicidios, cosas así anómalas, ¿no? Pero el movimiento de conciencia crista vemos que hay un tipo de apóstata que es el más agresivo, que ese no agarró y se volvió antagónico y se fue con los anticultistas, no, sino que ese se une a otros grupos como este señor que hablé al principio, ¿no? Ese señor que inventan fantasías, así que nunca existió una mitología de que Papa fue envenenado, que mitologías así, ¿no? Que han inventado, que se han comprobado falsamente, ¿no? Que Papa no dejó más espirituales, y son antagónicos, más están dale, 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 y se ponen a hacer así, tienen páginas, ¿no? Que están aventando y buscando defectos, ¿no? Vamos a leer más, así. Los devotos de Krishna que nunca fueron. Estos apóstatas se consideran críticos e inteligentes, porque rechazan todo lo bueno que sucede o se propone en ISKCON, mientras se refugian en una vida sin valores, centrada en el libertinaje, la comodidad y la elevación del estatus mundano. Carecen de remordimiento, perdón e indulgencia hacia cualquier figura de autoridad de ISKCON, como Krishna, los acharyas, los textos sagrados, los maestros, o cualquier otra cosa así que represente una autoridad, ya sea un brahmana, ¿verdad? Etcétera. Emplean tácticas
de ciertos grupos de comportamiento radical. Tácticas de estos grupos de comportamiento radical y antisocial. Por ejemplo, además de sufrir una fuerte crisis de dudas sobre los libros sagrados, mediante sofismas así traicioneros, aplican la estrategia de la manipulación psicológica, ya que bombardean constantemente la sociedad y las redes sociales con su discurso o incluso a través de otros medios de comunicación, como lo hacen de forma constante, obsesiva y compulsiva. ¿Y quién inventó y aplicó esta táctica? Nada menos que el jefe de propaganda nazi, Goebbels. Si se dice una mentira abierta y constantemente, la gente acabará creyéndola y no dudará. Lo mismo ha sucedido con los apóstatas del Krishna Bhakti, que siguen este patrón de comportamiento. Táctica del bluffing o del farol, así que te deslumbra. También utilizan la táctica del alardeo, común entre los jugadores de póker. Se jactan de tener las mejores cartas y apuestan cada vez más hasta que los demás se retiran, pero en realidad no tienen buenas cartas. Así pues, todos sus argumentos son meros juegos de palabras y retórica, sin coherencia lógica y con graves defectos hermenéuticos. Y como dato curioso, atacan con morbosidad los mismos privilegios de liderazgo que tenían cuando eran líderes. Generar antagonismo y rebelión es otra de sus tácticas. Otro ejemplo de este comportamiento es la explotación de los problemas sociales surgidos en el liderazgo para generalizar y generar antagonismo y rebelión contra las figuras de autoridad y gobierno disco, como una forma de demostrar que tienen razón y así ser escuchados por los demás miembros. Si bien es cierto que ha habido y hay problemas y fracasos en algunos líderes disco o de otros grupos humanos, esto no constituye una prueba en absoluto, porque tanto la sociología como la psicología administrativa y otras ciencias sociales, incluso el señor Krishna, nos advierten que las personas o almas cometen errores, fallan y caen. Esto forma parte de la naturaleza falible del ser humano en todas sus dimensiones. En otras palabras, es lo más normal en este mundo. Aparte de los mundos espirituales, los cielos espirituales, solo en los mundos mágicos de las películas de princesas de Disney no existen tales fenómenos sociales. Es utópico y real exigir que no haya errores ni fracasos en este mundo, y más aún en esta era de Kali Yuga. Otra táctica es la denigración. Una táctica adicional de desinformación utilizada por estos personajes es tomar elementos de grupos radicales y extremistas que utilizan tácticas de denigración, como los comunistas o los anticultistas o antisectas. Por ejemplo, aquellos que, para legitimizar su posición, enfatizan la desviación de un líder de su antigua sociedad religiosa, para generalizar y llamarlo una secta o culto destructivo. Algo análogo a los militantes izquierdistas del socialismo real. Pero la realidad es que todas las profesiones, en médicos, profesores, políticos, incluso jueces, y que si policías, abogados, maestros, ha habido y habrá individuos y líderes que cometen faltas e incluso delitos, por lo que la desviación no significa que las profesiones o instituciones sean malas. Por ejemplo, si un médico mata, roba y viola a sus pacientes, no prueba que la medicina sea mala. Lo mismo ocurre con un profesor, un policía, etc. Por lo tanto, son argumentos basados en ideas utópicas, dirigidos a quienes no quieren vivir en la realidad, sino en un mundo utópico imaginario. Sofistería retórica degradante. Esta táctica de manipulación consiste en desacreditar al adversario, reduciéndolo a la vileza, creando una imagen irreverente con palabras sarcásticas y corrosivas para exagerar la verdad. Todo ese radicalismo, metafóricamente hablando, significa intentar secar un árbol cortándole las raíces. Es la forma del nihilismo contemporáneo, de la moda de recurrir críticamente al discurso de los ateos. Ese nihilismo se asocia con la actual ilustración jacobina. Esa táctica no es una reflexión crítica constructiva que busca la mejora y el bien común de la sociedad. Simplemente desacredita y ridiculiza la misión de Srila Prabhupada, sino que es una odiosa alienación en la que sostiene su supuesta sabiduría suprema del apóstata, ¿no?
Al repudiar el pasado se desconecta de la realidad, por lo tanto es psicosis disfrazada de vanidad, resentimiento, arrogancia y superioridad, mera furia de destrucción, como lo afirma el señor Krishna. El trabajador que siempre se dedica a trabajar en contra de los preceptos de las escrituras, que es materialista, obstinado, tramposo y experto en insultar a los demás, que es perezoso, siempre taciturno y postergado, se dice que trabaja bajo la modalidad de la ignorancia. Bhagavad Gita 18:28. Este tipo de maniobras son muy utilizadas por los materialistas recalcitrantes, como los científicos ateos y otros seres de esa categoría, como lo señaló el sabio Sukadeva respecto a este tipo de sujetos. Quien se deja llevar por el falso ego y por lo tanto siempre afligido, tanto mental como sensualmente, no puede tolerar la opulencia de las personas autorrealizadas. Incapaz de elevarse al nivel de autorrealización, envidia a esas personas tanto como los demonios envidian a la suprema personalidad de Dios. Bhagavatam 4.3.21. No asumen su responsabilidad, es decir, no reconocen que están equivocados. Este es uno de los grandes problemas de quienes padecen trastornos mentales, como pedófilos, adictos, alcohólicos y delincuentes. Por lo tanto, utilizan a otros para expresar o proyectar sus propios problemas. Desde allí, a menos que reconozcan que están en un error, no es posible que comiencen a superar esas patologías. Al respecto, el señor Krishna confirma: aquella comprensión que considera la irreligión como irreligión y la religión como irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que siempre se esfuerza en dirección equivocada, o parta se encuentra en la modalidad de la ignorancia. Significado: la inteligencia y la modalidad de ignorancia siempre actúan en el sentido contrario al que debería ser. Acepta religiones que no lo son y rechaza la religión verdadera. Los hombres en la ignorancia entienden que una gran alma es un hombre común y la aceptan como ignorancia, entienden que una gran alma es un hombre común y al hombre común lo acepta como una gran alma. Creen que la verdad es mentira y aceptan la mentira como verdad. En todas sus actividades simplemente toman el camino equivocado, por lo tanto su inteligencia se encuentra en la modalidad de ignorancia. Conclusión: los sociólogos utilizan el término apostasía para referirse a la hipercrítica o la oposición radical a la antigua religión de una persona. La dinámica de la separación del apóstata de un grupo religioso al que una vez amó es comparable a un divorcio lleno de amargura. Tanto el matrimonio como la religión exigen un alto grado de comprensión, compromiso e implicación. Cuanto mayor es la implicación, más traumática es la ruptura. Cuanto más prolongado es el compromiso, más urgente es la necesidad de culpar a los demás por el fracaso de la relación. Se percibe como un trastorno psicológico que consiste en atacar compulsiva y continuamente distorsionando la realidad y haciéndola más soportable. Subliman su impulso transformándolo en arte. Es una tendencia mórbida a desfigurar y exagerar la realidad de lo que se dice. A menudo el personaje está bastante paranoico, difamando a su antigua religión y distorsionando por completo su propia imagen, magnificando su horror, el delirio de grandeza o simplemente disfrazando un fracaso espiritual con mentiras de todo tipo, de modo que llega a creerse su propia historia. Se establece una gran distancia entre la imagen que tiene de sí mismo y la imagen real. Si bien la mentira y la crítica mínimas pueden ser un comportamiento social frecuente, se caracterizan por recurrir a este comportamiento continuamente sin evaluar las consecuencias, con el fin de destruir la realidad de su antigua religión, que consideran inaceptable, creando todo tipo de sistemas de discursos delirantes. Estas características se asocian con graves trastornos de la personalidad y pueden relacionarse con dos tipos de personalidad. Por un lado, quienes necesitan ser apreciados y por otro, quienes padecen un trastorno de personalidad hipertímica. Sí, personas con un espíritu muy elevado, alegres, superficiales, frívolos, que carecen de perseverancia y sentido de responsabilidad. La combinación de estos dos rasgos puede llegar a un comportamiento engañoso, a menudo más sufrido por quienes lo rodean que por él mismo. De hecho, es difícil encontrar una diferencia entre sus ideas y la de los cientificistas. Robos, porque satirizan la fe y el respeto por el gurú.
la fe nos devas, que es un principio fundamental de las enseñanzas del Señor Krishna, los Shastras, por lo que ridiculizan como crédulos a quienes adhieren literalmente a las escrituras védicas. Finalmente, es importante recordar que varios personajes de tipo padecen un nihilismo soteriológico, un derrotismo obsesivo. Algunos son hedonistas, sensualistas vulgares, acosadores de mujeres, alcohólicos, incluso drogadictos, y son básicamente personas incapaces de establecer relaciones normales y estables, ya sea entre individuos o con una pareja. Son incrédulos de las escrituras, incluso dudan de los hechos científicamente establecidos como el propio Krishna histórico o de cualquier concepto teológico. Además del perfil que ya hemos preestablecido en el artículo, se caracterizan por ir en contra de las normas sociales y religiosas establecidas. Tienen fobia hacia la figura de autoridad y carecen de remordimiento, lo que, lo que puede volverse degenerativo. Este comportamiento requiere atención profesional oportuna, ya que puede derivar en comportamientos altamente peligrosos como la depresión, la agresión y la psicopatía. Bueno, aquí está la bibliografía de los académicos que citamos y de los Shastras. Y bueno, es, queremos invitar a todos ustedes, decirle que si les gustan nuestros videos, que por favor denle like. Hacer estos artículos lleva tiempo, dinero, trabajo, y lo hacemos para que todos los devotos se informen y claro, no, las personas buscando a Krishna se informen, y por lo mismo, una gran ayuda que puedes hacer, claro, si tú nos puedes ayudar económicamente, ponte en contacto en los comentarios y te daremos cómo ayudar económicamente por PayPal, por depósito a nuestra cuenta del templo, que requiere tu ayuda también para los servicios de las deidades, como comprar ghee, arroz basmati, cosas así para adoración. Además, algodón, ¿verdad? Para el ghee, para la adoración de las deidades. También comprar libros para distribuirlos y a los baratos también. Aparte de eso, una gran ayuda tuya será que le des like en el YouTube, que lo difundas en todas tus redes, lo recomiendes para que así mucha gente pueda leerlo y el algoritmo lo esté recomendando. Muchas gracias, suscríbete a nuestro canal, por favor, y ayúdanos de esa manera si te gustan nuestros videos, si creen realmente que valen la pena. Bueno, deseándote lo mejor, que Krishna los bendiga a todos y que sea de su utilidad. Muchas gracias.